Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 al 8. Romanos 3, versículos 1 al 8. Escuchemos la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. ¿Qué ventaja, pues, tiene el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todo sentido. Primeramente, que las palabras de Dios les han sido confiadas. ¿Qué pues si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera, porque en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si la verdad de Dios abundó en mi falsedad para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado yo como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? De esto se nos calumnia, y algunos afirman que así decimos. La condenación de los tales es justa. Hasta allí la lectura para hoy. Hay pasajes bíblicos que son más complejos de entender que otros, y eso para ninguno de nosotros es una novedad. Y este es precisamente el caso en el texto que tenemos delante de nosotros hoy. Un reconocido comentarista dice que Romanos 3, versos 1 al 8, es quizás uno de los textos más difíciles de esta carta, uno de los textos más complicados de esta carta. Ahora, ¿por qué es tan complicado? ¿Cuál es la razón de esta complejidad? Bueno, la razón es que Pablo presenta aquí una serie de preguntas expresadas en forma de diálogo, preguntas levantadas por un oponente imaginario. Y esto es algo que era bastante común en la cultura griega. Los griegos, cuando escribían, tenían un estilo llamado la diatriba. ¿Y qué era la diatriba? Era un monólogo donde se imaginaba otro interlocutor que hacía preguntas. Entonces el escritor se imaginaba a otro y ese otro levantaba cuestionamientos, levantaba algunas preguntas. Entonces, ciertamente Pablo en varias de sus cartas utiliza este tipo de forma de escribir, la diatriba. Sin embargo, cuando leemos lo que él está escribiendo aquí, surge inmediatamente la pregunta, ¿está Pablo haciendo todo esto para responder objeciones que fluyen de lo que él ya ha expuesto anteriormente en Romanos? ¿O bien él está respondiendo a ciertas dudas que surgen a partir de la lógica de su argumento, de cómo él ha estado estructurando toda esta primera parte de la carta a los romanos? Bueno, uno puede decir que ambas alternativas son bastante próximas, son bastante cercanas. Yo personalmente creo que estos versículos han sido diseñados para responder y de hecho para eliminar algunas de las eventuales objeciones que pueden presentarse después de lo que Pablo ya ha escrito hasta este momento en Romanos, y particularmente acerca de la enseñanza que él ha estado afirmando en los últimos versículos del capítulo 2. ¿Cuál es esa enseñanza? La que vimos en nuestro último sermón de Romanos. Es decir, la verdadera circuncisión no es aquella que se realiza en la carne, sino la que se realiza en el corazón por obra del Espíritu Santo. Ante esa enseñanza, surgen ciertas preguntas, ciertas objeciones que el apóstol Pablo pretende responder aquí en Romanos 3, 1 al 8.
Y fíjense que la primera objeción del argumento de Pablo es que, según su doctrina, según esto que él está enseñando, el judío no tiene ninguna ventaja sobre el gentil. No sirve de nada ser judío. Y el apóstol niega la exactitud de tal inferencia y admite que los judíos tienen grandes ventajas sobre todos los demás pueblos. Una segunda objeción es que, habiendo prometido Dios ser el Dios de los judíos, y siendo los judíos infieles a Dios, es decir, siendo los judíos infieles al pacto, Dios entonces ha quedado liberado de su compromiso y su promesa ha quedado invalidada. Pablo responde, esto no es así. Y la tercera objeción es que Dios sería injusto si castigara aquellas acciones pecaminosas que promueven su gloria, que están promoviendo la gloria de Dios. Y Pablo nuevamente dice que pensar así es incorrecto, que eso no puede ser así. Entonces fíjense, hay varios cuestionamientos que Pablo presenta aquí, los presenta en este diálogo imaginario con un supuesto opositor que cuestiona, que interroga, que presenta ciertos argumentos. Y Pablo responde a cada uno de ellos, ¿para qué? Para reafirmar lo que él ya ha enseñado. La verdadera circuncisión es la que el Espíritu Santo de Dios realiza en el corazón de la persona, no es aquella que se realiza en la carne. Podríamos traducirlo de la siguiente forma: la verdadera fe cristiana no es ser miembro de una iglesia. No es estar en el rol de miembros de una iglesia. La verdadera fe cristiana es haber recibido una nueva naturaleza, por obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, a la luz de esto, nuestro tema para hoy es el siguiente: respondiendo objeciones. Respondiendo objeciones. Y la primera de ellas es: ¿de qué sirve ser judío? Fíjense, sería más o menos así. Pablo, tú acabas de decir que un judío puede llegar a convertirse en gentil y que un gentil puede llegar a convertirse en judío según obedece o no obedece a la ley. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿De qué sirve ser judío? Bueno, los judíos, acuérdense ustedes, creían que tenían una ventaja sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos habían sido elegidos de en medio de todos los pueblos de la antigüedad. ¿Para qué? Para ser el pueblo de Dios, para ser el pueblo especial del Señor. Y si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta rápidamente que Dios se reveló a los judíos. Es decir, Dios no se reveló a los asirios, no se reveló a los babilónicos, no se reveló a los egipcios, no se reveló a los filisteos, no se reveló a los amonitas, no se reveló a los amonitas, a los moabitas, a los sirios, a ninguno de ellos. Dios se reveló a los judíos. Dios llamó a Abraham, a su descendencia, se reveló a ellos, les dio la circuncisión como signo y sello del pacto y les dio la ley. Por lo tanto, ante el argumento de Pablo, el judío podría haberse preguntado: si ser judío no garantiza mi salvación, ¿cuál es la ventaja de pertenecer a este pueblo? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? Y la respuesta de Pablo, fíjense ustedes, está en el versículo 2. Él dice: mucho en todo sentido. Primeramente, que las palabras de Dios les han sido confiadas. Ser judío, dice Pablo, haber recibido la circuncisión en la carne, tiene muchas ventajas, dice. Pablo dice: mucho en todo sentido. Es bien enfático en eso. Y de hecho, más adelante en Romanos capítulo 9, Pablo presenta una lista de los privilegios, de los beneficios de los judíos. Él dice en Romanos 9, versos 1 al 5, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, de ellos según la carne proviene el Cristo,
quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 8 privilegios presenta Pablo aquí. 8 privilegios que eran propios de los judíos. Fueron adoptados, recibieron el conocimiento de la gloria de Dios, recibieron los pactos, recibieron la ley, recibieron el verdadero culto a Dios, todas las promesas. Los patriarcas son de ellos, Abraham, Isaac y Jacob. Cristo desciende de ellos. Por eso Pablo entonces dice que la ventaja del judío es mucho en todo sentido. Mucho en todo sentido. Pero fíjense que Pablo, si bien es cierto, dice todas esas cosas en Romanos 9, aquí en Romanos 3, él solo menciona un privilegio, un beneficio de los judíos. Él dice, primeramente, que las palabras de Dios les han sido confiadas. Y las palabras de Dios, obviamente, se refieren a las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, los judíos recibieron la escritura, la Biblia de aquella época, que era el Antiguo Testamento. Y Pablo, cuando llama a las escrituras aquí las palabras de Dios, está dando a entender el medio por el cual Dios se ha dado a conocer. Dios ha dado a conocer su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios no tiene otro modo de revelar su voluntad, sino por medio de las palabras que dio a Israel, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento, que más tarde los cristianos le agregaron el Nuevo Testamento. Y esas son las escrituras, esa es la Biblia, las palabras de Dios, la expresión revelada de la voluntad de Dios. Entonces, la respuesta de Pablo es que la ventaja de ser judío radica en que recibieron la revelación escrita de Dios, los oráculos de Dios, la palabra del Señor, la recibieron, la tenían allí. Eran los depositarios, los guardianes de la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué sentido esto era ventajoso? ¿En qué sentido esto era un beneficio? Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño recordatorio aquí. Dios se ha revelado a la humanidad de dos maneras. De hecho, en Romanos 1 nosotros lo vimos. Dios se reveló al ser humano por medio de la conciencia. Dice, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos. Hay algo allí que nos hace saber que Dios existe. Dios hace una revelación de sí mismo en las conciencias humanas, en las conciencias de las personas. ¿A qué me refiero? Todo el mundo sabe que hay un Dios. Todos, sin excepción. Nadie, absolutamente nadie nace ateo. Nadie nace ateo. El pagano, ese que vive en medio de la selva, ese que vive en medio de una tribu perdida no sé dónde, él sabe que hay un Dios. Él sabe que hay un Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha esculpido esa verdad en las conciencias humanas. Hay un Dios. Es lo que Juan Calvino llamó como el sensus divinitatis, el sentido de la divinidad, o el semen religionis, la semilla de la religión. Eso está en todos los seres humanos. ¿Por qué creen que el ser humano es idólatra? Por naturaleza. Si no se está postrando ante una imagen, se postra ante una persona, ante una ideología, ante sí mismo. Fuimos creados por Dios con eso. Y cuando eso no está enfocado en Dios, termina en idolatría. Dios entonces se reveló a nuestras conciencias. Todo el mundo sabe que hay un Dios, porque Dios ha esculpido esa verdad en nuestro corazón. Y la segunda revelación de Dios está en la naturaleza. Acuérdense del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú miras el mundo, ves la creación e inmediatamente dices, alguien creó todo esto. Esto no surgió de la nada. Esto no es producto del acaso, de la casualidad, del azar. El acaso no existe en español. Del azar. Esto es producto de la obra de Dios. Y todo esto ya lo hemos visto en nuestros sermones anteriores de Romanos 1. Vimos cómo Pablo afirma que no existe una sola persona que pueda decir que no conoce a Dios,
que nunca supo acerca de Dios, que nunca tuvo idea de que existía un Dios, porque Dios se reveló en la naturaleza y Dios se ha revelado en cada conciencia humana. Por lo tanto, los gentiles, los no judíos, tienen dos revelaciones: naturaleza, conciencia. Pero hay una tercera revelación, dice la Escritura, que es superior, que es complementaria a estas dos que se le ha dado a todo el mundo. Es la revelación escrita, la palabra de Dios. Y Dios, nosotros sabemos, levantó a hombres a quienes se reveló y les ordenó que registraran, que dejaran por escrito su voluntad, y es lo que nosotros tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, dice Pablo, esa es la ventaja del judío, porque fue a este pueblo, a los judíos, a quienes Dios les dio esta tercera revelación, la revelación escrita, que permite mayor precisión, que permite mayor claridad respecto de la voluntad de Dios y de quién es Él. Así que cuando preguntan cuál es la ventaja de los judíos, Pablo dice mucho en todo sentido, pues ellos recibieron las palabras de Dios, algo que los demás pueblos nunca recibieron. Pablo está diciendo, hay otras personas que no conocen el nombre de Dios, no saben quién creó todas las cosas. No saben que este Dios es bueno, justo, verdadero y misericordioso. No saben que Dios tiene un Hijo llamado Jesucristo, por medio de quien hay perdón de pecados. No saben que Dios eligió un hombre llamado Abraham, estableció un pacto con él, de quien desciende el Salvador del mundo. Todas esas personas que no eran judíos ignoraban eso. Pero el judío sabe, el judío sabía esas cosas, porque había recibido la palabra de Dios. Díganme, ¿no es eso un privilegio? ¿No es eso una tremenda bendición? Esa es la inmensa ventaja de Israel en el Antiguo Testamento sobre todas las demás naciones. Fue el único pueblo a quien Dios les dio su palabra escrita, su revelación escrita, solo a los judíos. Entonces tenemos en primer lugar, ¿de qué sirve ser judío? Mucho. Recibiste la revelación de Dios, recibiste la palabra de Dios, sabes quién es Dios, sabes que ese Dios enviaría a su Hijo, al Salvador, al Mesías. Es un privilegio ser judío. Segunda pregunta, ¿la promesa de Dios ha quedado invalidada? Fíjense que esta objeción dice más o menos lo siguiente. A ver, Pablo, si entiendo bien, Dios le dio a la nación de Israel su revelación, sus palabras, las Escrituras, todo el Antiguo Testamento. Y si todo el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, es el camino a la redención, ¿por qué la nación de Israel rechazó a Jesucristo? ¿Por qué la nación judía permaneció incrédula? ¿No será esto una prueba de que Dios abandonó a su pueblo y que su promesa quedó invalidada? La ventaja fue inútil, porque al final ninguno de los judíos creyó en Jesucristo. Por lo tanto, Dios abandonó a su pueblo y las palabras de Dios entonces no son una ventaja, no son un privilegio, no son un beneficio. Entonces Pablo aborda el tema y dice ahí en el verso 3, ¿qué pues? Si algunos de ellos han sido infieles, ¿acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? Fíjense que Pablo aquí, de partida, está siendo bastante generoso porque él utiliza un término, algunos. Él no dice todos los judíos fueron infieles, él dice algunos. Ahora, ciertamente hubo muchos judíos infieles. Casi toda la nación de Israel no creyó en el Mesías, no creyó en Jesucristo, lo rechazó, lo entregó a los paganos para que muriera en una cruz. Entonces Pablo está diciendo, los judíos no creyeron, pero esa infidelidad, esa incredulidad, ¿significa que Dios no cumplió sus promesas? ¿Significa esto que Dios no mantuvo esa ventaja, ese privilegio, ese beneficio
que le había dado al pueblo de Israel? Y la respuesta de Pablo es categórica en el verso 4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Fíjense, aquí Pablo resume una vez más su argumento anterior. Su razonamiento, hablando con este oponente imaginario, es el siguiente. Le dice a su oponente: las palabras de Dios, es decir, las Escrituras, que fueron dadas a Israel, muestran que el Mesías vendría, que sufriría por los pecados para salvar a su pueblo. ¿Estás de acuerdo? Y él diría: sí, estoy de acuerdo. Pablo entonces continúa. Así que esto es una ventaja para el judío frente a los gentiles. ¿Estás de acuerdo? Y el opositor diría: sí, estoy de acuerdo. Y Pablo añade: pero el judío solo puede creer en Jesús como el Mesías si Dios le da fe. ¿Estás de acuerdo? Y nuevamente su opositor estaría de acuerdo. Pero él replicaría: muchos judíos, de hecho la mayoría de ellos, no creían en las Escrituras y mucho menos en que Jesús es el Mesías prometido de Dios. Eso entonces nos lleva a concluir que Dios abandonó a su pueblo, que rompió las promesas con Abraham, Isaac y Jacob. Y Pablo responde, obviamente, no. De hecho, en Romanos 9, cuando trata esto de manera más específica, dice que Dios de ninguna manera abandonó a su pueblo, porque la promesa, ojo, no fue hecha a la nación de Israel, sino al remanente fiel, a los elegidos de Israel. Por lo tanto, hay un remanente que creyó en el Mesías. Y Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo de eso. Yo soy un judío, pero he creído en el Mesías. Y acuérdense ustedes, los primeros conversos eran todos judíos. ¿Qué nos está hablando de eso? Que Dios realmente permaneció fiel a su promesa. Salvó al remanente fiel en medio de su pueblo. Y eso está muy claro allí. Entonces Pablo sencillamente dice que el hecho de que los judíos fueran incrédulos solo prueba lo que hemos visto desde el comienzo de Romanos hasta aquí. ¿Qué hemos visto? Que todos los hombres son mentirosos y pecadores y que solo Dios es verdadero. No hay nadie especial. No hay nadie que se destaque. Todos somos pecadores, todos merecemos la condenación. En otras palabras, la incredulidad de los judíos solo prueba que no hay justo, que todos han pecado, incluso los miembros del pueblo escogido. Y ojo, y su culpa es mayor, dice Pablo. ¿Por qué? Porque eran los guardianes, eran los depositarios de la palabra de Dios, de las Escrituras. Pero ellos ¿qué hicieron? Rechazaron a Dios, mataron al Mesías. Por eso dice Pablo en el verso 4, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Fíjense al finalcito del verso 4, aquí en el capítulo 3, Pablo hace referencia al Salmo 51. Dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Nosotros, me imagino, conocemos bien el contexto del Salmo 51, un salmo de David, salmo que él escribió después de haber sido confrontado por el profeta Natán con respecto a su adulterio con Betsabé. ¿Te recuerda la historia? Betsabé casada con un comandante llamado Urías. El rey David se le ocurrió no ir a la guerra, era su responsabilidad como rey. Él dijo, no voy a la guerra. Estaba ahí en el techito de su palacio mirando y de repente vio una mujer que se estaba bañando y dijo, me gustó, la quiero, la mandó a llamar, cometió un acto de adulterio y después ¿qué pasó? Pensó, nadie va a saber de esto, pero la mujer quedó embarazada. Entonces, para peor, ¿qué hizo?
voy a mandar a llamar al marido, le voy a decir que vaya a disfrutar con su mujer, porque así él va a creer que el hijo de ella es de él. Pero el marido, Urías, era fiel. Y decía, ¿cómo voy a estar con mi mujer disfrutando, pasándolo bien, cuando mis compañeros de combate están allá en la guerra? Entonces, como no le resultó a David, ¿qué hizo? Mandó una carta a su general en jefe y dijo, ponlo en la primera línea, porque estoy seguro que ahí va a morir. Y murió. Y David pensó, como dicen hoy en día los jóvenes, pasó piola. No pasó nada, nadie va a saber. Y de repente llegó Natán, el profeta, le cuenta una historia. David finalmente es llevado al arrepentimiento. Y fíjense que como consecuencia de ese arrepentimiento, él entonces escribe este Salmo 51. Fíjense que a pesar de que David confesó su pecado, él acabó sufriendo las consecuencias de sus actos pecaminosos. ¿Y el castigo de Dios cuál fue? Quitarle la vida al niño. Y no solo eso, la familia de David se desmoronó después de eso. Los hijos se pelearon, un hijo intentó quitarle el trono, en fin. David fue perdonado, sí, pero sufrió las consecuencias del pecado. Y eso es una enseñanza muy importante para nosotros, porque perdonar no siempre implica cancelar las consecuencias del pecado. Perdonar no siempre implica cancelar las consecuencias del pecado. Pero lo fundamental para nosotros aquí es ver la contrición de David, el dolor de David, que fue tan grande, su tristeza fue tan intensa que él declaró públicamente su pecado. Entonces, en el Salmo 51 nosotros ¿qué tenemos? La confesión del rey David, y en medio de esa confesión él dice en el verso 4 del Salmo 51, contra ti solo he pecado y hecho lo malo ante tus ojos, seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo que David estaba diciendo allí es que Dios es justo, Dios es puro, tanto en su juicio como en su condenación a sus propios pecados, y que su pecado mismo muestra que Dios fue justo al castigarlo. Y Pablo, ¿qué hace? Toma ese pasaje y lo aplica acá, lo cita acá. ¿Y cuál es la aplicación de Pablo? Así como Dios castigó a David por su pecado, pero no lo abandonó, así también el castigo de Dios sobre la incredulidad de Israel no prueba que Dios abandonó a su pueblo, solo muestra que el hombre es un mentiroso, el hombre es un pecador y que solo Dios es justo, solo Dios es verdadero. Y por eso termina diciendo ahí en el finalcito del verso 4, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Tenemos entonces la primera pregunta, ¿de qué sirve ser judío? Ya lo vimos mucho. ¿Recibiste la palabra de Dios? ¿La promesa de Dios ha quedado invalidada? No. Tú estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, las consecuencias de tu incredulidad, pero Dios es fiel a su promesa. Y todo esto ha pasado para que se pruebe de que Dios es justo, Dios es santo, Dios es puro, y el ser humano, sin importar si forma parte del pueblo de Dios, es un pecador, un miserable pecador. Y la tercera pregunta, ¿es Dios injusto por castigar acciones pecaminosas que promueven su gloria? Esta objeción dice más o menos lo siguiente. No tiene sentido que Dios castigue, porque si mi pecado saca a la luz la justicia de Dios, ¿por qué Dios castigaría a aquellas personas que contribuyen para su gloria? Si mi pecado demuestra que Él es santo, que Él es justo, ¿por qué entonces Él me debería castigar por mi pecado? No tiene sentido. Después de todo, ¿saben lo que estoy haciendo con mi pecado? Estoy promoviendo la gloria de Dios. Estoy haciendo que Dios se vea más justo, que Dios se vea más santo. Estoy trabajando para Dios con mi pecado. Les puede sorprender ese argumento, pero hay muchas personas que piensan así. Muchas personas que piensan así. Ahora notemos cómo Pablo se anticipa a esta objeción.
Y él dice ahí en el verso 5, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre, hablo como hombre. Los judíos entonces podrían considerar injusto que Dios derramara su ira sobre ellos, ya que a través de su injusticia, de su incredulidad, de su infidelidad, la justicia divina salió a la luz, brilló. Pero Pablo entonces se siente tan avergonzado de hablar así que incluso dice, hablo como hombre. Es como si él dijera, tolérenme esto absurdo que estoy diciendo, porque sé que de repente va a aparecer uno que va a pensar así. De repente alguno va a traer a colación esa cuestión y va a decir, oye, pero mi pecado entonces promueve la gloria de Dios, sigamos pecando. Sigamos pecando. Pablo entonces dice, no hay posibilidad de que ese argumento sea correcto, de que esa forma de pensar sea correcta. Por eso dice en el verso 6, porque en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Fíjense, todo judío creía en el juicio de Dios. Todo descendiente de Abraham sabía que Dios había fijado un día en el cual juzgaría a todo el mundo. Ahora bien, si el argumento de este oponente ficticio es que Dios es injusto al derramar su ira sobre aquellos que lo único que hacen es promover su justicia con su pecado, eso significa, dice Pablo, que no existe juicio final. No existiría juicio final. Simplemente no lo habría. Si Dios es injusto en castigar a los pecadores, pecadores que lo único que hacen con sus acciones pecaminosas es promover la gloria de Dios, promover la justicia y santidad de Dios, entonces no hay juicio final. Esa es la conclusión lógica. Ahora, para un judío eso era inaceptable. El judío creía que había un juicio final. Claro, él pensaba que iba a escapar de ese juicio final. ¿Por qué? Porque era judío, porque pertenecía al pueblo de Israel. Y que solo los gentiles iban a ser condenados. Solo ellos iban a ir al infierno. El judío era hijo de Abraham, como una vez le dijeron a Jesucristo. No soy cualquiera, soy un hijo de Abraham. Por lo tanto, ¿qué hace Pablo aquí? Él toma el argumento de este oponente ficticio y lo vuelve en contra de él. Es un tema que en lógica se llama el argumento ad hominem. Hacia el hombre, contra el hombre. Son algunas de las cosas que nosotros debemos recordar que aprendimos alguna vez en el colegio. Si no lo aprendimos en el colegio, nuestros papás pagaron plata en vano, porque eso se aprendía en el colegio, en lógica. No sé si alguno de ustedes tuvo lógica en el colegio. Los más antiguos tuvimos, los más nuevos, nada. Por eso vivimos en un mundo tan ilógico, parece. Nadie estudia lógica. Ok, entonces él toma el argumento de su adversario y lo vuelve contra él. Y fíjense cómo comienza diciendo después en el verso 7, pero si la verdad de Dios abundó en mi favor, en mi falsedad, para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado yo como pecador? ¿Y por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? De esto se nos calumnia, y algunos afirman que así decimos, la condenación de los tales es cierta. Fíjese que está diciendo Pablo, si es esto lo que yo digo, si es esta la conclusión lógica de mi argumento, déjenme preguntarles algo, ¿por qué me persiguen a mí? ¿Por qué ustedes me persiguen? ¿Por qué donde voy, judíos, ustedes me persiguen a mí? Si en realidad lo que ustedes dicen es cierto. Ahora, pensemos un poquito como un judío de aquella época. Hay que tratar de pensar con la cabecita de ellos. Tú eres un judío en el siglo I y escuchaste a Pablo predicar que el hombre solo es salvo por la gracia, por el sacrificio de Cristo, y que no es salvo por las obras, no es salvo por algo que él haga. Y escuchaste también a Pablo que dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Entonces, después de escuchar esas cosas, ¿qué vino a tu mente? Pablo está diciendo que cuanto más peca una persona, más gracia experimenta esa persona. Para el judío, entonces, ese mensaje era pernicioso, era peligrosísimo, porque estaba llevando a las personas a vivir de manera inmoral, estaba llevando a las personas a vivir en desobediencia. Pablo está diciendo, desobedece, vive como quieras, y Dios te va a bendecir más y más y más con su gracia. Eso es lo que ellos estaban pensando, eso es lo que ellos estaban entendiendo. Que ese tipo de predicación solo estaba promoviendo la inmoralidad, la deshonestidad, la pornografía, la impureza, la avaricia, todas esas cosas. Si era por gracia, decían ellos, no es por obras. Por lo tanto, mis acciones no importan para nada, no importa lo que yo haga. Y eso es lo que pasaba por la cabeza de los judíos que escuchaban al apóstol Pablo. Ahora bien, uno puede entender por qué las personas piensan de esa manera. ¿A qué me refiero? A veces somos nosotros, los que nos decimos cristianos, quienes les damos motivos a las personas para pensar de que eso se trata el Evangelio. Porque decimos que somos salvos, que creemos en Jesucristo, pero vivimos delante del mundo como si a Dios no le importara aquel que comete adulterio. O vivimos como si a Dios no le importara que los novios tengan relaciones sexuales antes de casarse. O como si a Dios no le importara que alguien fuera deshonesto en el trabajo. Y nosotros, que nos decimos cristianos, muchas veces vivimos así. Y las personas del mundo nos miran y dicen, estas personas dicen que son salvas, pero no veo ni una diferencia en la forma en que ellos viven y en la forma en que yo vivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la conclusión entonces a la que llegan? Hagamos el mal para que venga el bien. Porque eso es lo que ellos dicen. Esa es su predicación. Esa fue la interpretación que le dieron a la predicación del apóstol Pablo. Fíjense, lo dice claramente en el verso 8. De esto se nos calumnia. Y algunos afirman que así decimos. Y Pablo estaba enseñando, vivan inmoralmente, porque mientras más pecados cometan, más gracia van a recibir. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Ahora, Pablo más adelante en Romanos 6, él va a decir lo siguiente. ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Está diciendo, ¿vamos a seguir pecando para que Dios nos dé más gracia? Y él responde, de ninguna manera, dice. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo viviremos todavía en él? O sea, fíjense, él está diciendo, lo vamos a ver en su debido tiempo, que esta doctrina preciosa de la unión espiritual que tenemos con Cristo Jesús nos dice lo siguiente: un verdadero creyente murió con Cristo en la cruz para el pecado. Por lo tanto, el verdadero creyente ya no es esclavo del pecado, ya no vive bajo el dominio del pecado. Es decir, el pecado en la vida de un creyente es un accidente, no es una práctica constante. Es algo que sucede porque aún luchamos con el remanente del pecado que queda en nosotros, pero no puede haber un cristiano que viva permanentemente en la práctica del pecado, porque si ese es el caso, tal persona, por más que diga que es cristiana, no lo es. No lo es. No ha nacido de nuevo. No es nueva criatura. Es una contradicción para el creyente vivir en la práctica del pecado. Porque ser cristiano implica una vida de santidad. Una vida de santidad. No puede ser ambas cosas. Como Pablo específicamente dice en Romanos 6. Ahora, una vez más, él le dice a su imaginario opositor, ¿por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? De esto se nos calumnia, y algunos afirman que así decimos.
La condenación, fíjate, la condenación de los tales es justa. Esa última frase es como si el apóstol Pablo dijera, ni siquiera voy a responder a esa acusación. Ni siquiera voy a responder a esa acusación. Dios va a juzgar. Y eso nos da una buena enseñanza que pocas veces nosotros practicamos. ¿A qué me refiero? No tiene sentido prolongar una discusión infructuosa. Solo resta decir, esperemos el juicio de Dios. En el día del juicio, vamos a ver qué fue lo que realmente prediqué. Ya para concluir, ciertamente es un texto difícil, no es un texto fácil. Pero podemos aprender muchas lecciones de este difícil pasaje de las Escrituras. La primera de ellas es que hay una inclinación en el corazón humano a rebelarse contra Dios y a cuestionar su juicio. Aquí vemos 3 objeciones. 3, pueden haber muchas más, pero aquí vemos 3. Fíjense, Pablo les había dicho que la salvación es por la fe, por la gracia, y en 3 oportunidades él respondió a objeciones, cierto, de oponentes imaginarios, pero si las presentó es porque estaban allí, porque esas objeciones se levantaban, porque estaban presentes. Y nosotros sabemos que el corazón humano tiene esta triste tendencia a no someterse a la palabra de Dios, a no querer aceptar la revelación de Dios, esta revelación que tan misericordiosamente se nos ha proporcionado. Queridos, somos cristianos y tenemos la palabra de Dios. Así como Pablo dice que el judío tenía una tremenda ventaja porque tenía la palabra de Dios, nosotros los cristianos tenemos una tremenda ventaja, y podríamos decir mayor ventaja que los judíos, porque tenemos toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Porque por lo tanto, en este sentido, no hay neutralidad. Nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Somos enemigos de Dios desde que nacemos, y solo por la gracia se puede romper esta inclinación. Además, hemos visto que los judíos recibieron muchos privilegios de Dios, pero los perdieron debido a su incredulidad hacia la revelación divina, y también porque rechazaron al Mesías. Pero la incredulidad del pueblo elegido de Dios no resulta en infidelidad por parte de Dios, simplemente muestra que todos son pecadores y todos están bajo condenación. Dios juzgará un día al mundo y traerá a juicio toda obra humana realizada sobre la faz de la tierra. Y en ese día Dios va a derramar su ira sobre los incrédulos, sobre los rebeldes, sean estos judíos o gentiles. Y al hacer eso, Dios será vindicado como justo, verdadero, y será justificado al resaltar su santidad y su gloria. Cuidado cuando tu corazón te haga rebelarte a la palabra de Dios. Cuando hay algo que está claro en la Escritura y tú dices, no quiero. El único que puede romper esa tendencia es el Señor mediante su Espíritu. Y oremos para que Él haga eso en nuestras vidas. Oremos. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra.